Dormía en la casa de mi amigo, y no nos permitían salir del dormitorio después de las 9:00. Pronto descubrí por qué. Habíamos sido amigos durante 13 años, y en todo ese tiempo, nunca había dormido en su casa. ¿Y por qué la invitación repentina?, pregunté. Ajusté la mochila al hombro, y él sostuvo la puerta. Mis padres van a salir, dijo, y las palabras salieron de él en un torrente. Pensé que ya era hora de que vieras mi humilde morada. La casa no era una humilde morada. Era una gran casa blanca de tablillas que se erguía en el terreno como si hubiera estado allí desde siempre, y la ciudad hubiera crecido a su alrededor. Viejos robles montaban guardia sobre los jardines, y sus sombras caían sobre el patio. Dentro de la casa, había un olor a madera antigua y cera, y algo más, un olor como tierra removida después de la lluvia. Su madre era una mujer de huesos pequeños, y llevaba una sonrisa frenética que no llegaba a sus ojos. Se movía por las habitaciones tenuemente iluminadas con una energía nerviosa, preguntando por bebidas y bocadillos. Su padre estaba sentado en un sillón de cuero, y no hablaba. Era un hombre grande cuyos ojos eran oscuros y quietos, y nos seguían mientras pasábamos. Oí a su madre susurrarle palabras urgentes y bajas, pero no pude distinguirlas. A las 7 en punto sus padres se fueron. ¿Y cuál es el plan?, pregunté. Dejé caer mi mochila en el suelo de su habitación. La habitación era una pequeña isla de lo ordinario en esa casa, con sus pósters, su cama arrugada y la consola frente al televisor. Era el único lugar que no parecía pertenecer a los muertos. Pizza, videojuegos, lo de siempre, dijo Leo. Se arrodilló y encendió la máquina. Se movía con una calma forzada, pero vi la tensión en su cuello. Comimos la pizza y jugamos los videojuegos, y por un tiempo no pensé en la casa ni en el silencio que yacía enroscado en sus otras habitaciones. Por un tiempo solo éramos nosotros dos, y los sonidos de la pantalla. Cerca de las 9 pausó el juego. Oye, amigo, dijo. No me miraba. Manipulaba el control en sus manos. Hay una regla rara que tienen mis padres. ¿Regla rara? Sí. Levantó la cabeza, y sus ojos eran serios como una piedra. Después de las 9:00 p.m., tenemos que estar aquí, en el dormitorio, y no podemos salir, por nada. Ni para el baño ni para un trago, nada. La puerta queda cerrada hasta el amanecer. Lo miré a la cara buscando la broma que no estaba allí. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Y si tengo que orinar? Orina ahora, dijo. Su voz era plana. Señaló con la barbilla una botella vacía en su escritorio. Y después de las 9, usas eso. La risa que tenía en la garganta murió allí. Amigo, eso es una locura. ¿Por qué? Se encogió de hombros, pero el movimiento era falso. Son súper raros con la seguridad. Casa vieja, ¿sabes? Piensan que es con corrientes de aire. Con corrientes de aire. Sabía que mentía, solo no sabía por qué. Abajo un reloj empezó a dar la hora, y su cabeza se giró hacia la puerta. Dong Hai. Dong. Dong. Estaba de pie, antes de que la 9ª campanada hubiera sonado. Cruzó la habitación y cerró la puerta. Deslizó un pesado cerrojo de acero en su lugar, y el sonido fue definitivo. Listo, dijo. El sudor había brotado en su frente y exhaló la palabra. Estamos bien. Leo, ¿qué demonios pasa?, exigí. Nada, amigo, solo una regla rara, dijo. No miraba la puerta. Subió el volumen del juego, hasta que fue un rugido en esa pequeña habitación. Pero yo no veía el juego. Solo veía la puerta con cerrojo, y sentía un frío echar raíces en mis entrañas. La casa estaba silenciosa otra vez. Pero no era el mismo silencio. Era un silencio de escucha. Un silencio de espera. Y en el corazón oscuro de esa casa algo esperaba, y nosotros estábamos encerrados en esa habitación, esperando con él. Pasó 1 hora, y no hubo sonido de la casa. El miedo se fue de Leo lentamente y jugó con una calma fingida que no le sentaba bien. Seguimos jugando en ese silencio, y una irritación creció en mí por la tontería de todo. ¿De verdad necesitas decirle a tus padres que esta es una forma certificada de criar a un asesino en serie?, dije. Me devolvió una sonrisa falsa. Dímelo a mí. Entonces, vino un sonido de las habitaciones de abajo. Era un golpeteo suave y medido en las tablas del vestíbulo principal. ¿Qué es eso?, susurré. Leo siguió jugando. Miraba la pantalla y sus dedos trabajaban los botones como si no oyera. No es nada. La casa asentándose. Eso no es la casa asentándose, Leo. El sonido cesó. En el silencio podía oír la sangre en mis propios oídos. Luego, vino un nuevo sonido, un arrastre, un raspado de un gran peso sobre el piso de madera debajo de nosotros, como de una cosa pesada con pies rotos. Silencié el televisor. Bien, eso definitivamente no es la casa, dije. Leo dejó el control en la alfombra. Su rostro estaba pálido en la luz cambiante de la pantalla. Solo ignóralo, Liam, por favor. Se va si lo ignoras. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué se va? Antes de que pudiera responder, habló. La voz vino del pasillo.
débil al principio, del otro lado de nuestra puerta. «Leo, cariño». No me moví. La voz era la de su madre. «Leo, cariño, tu padre y yo volvimos temprano. Les traje a los chicos galletas calientes. Abre la puerta». Miré a Leo y vi a un chico pálido como cera. Miraba la puerta como si fuera la puerta del infierno mismo, y levantó un dedo tembloroso a sus labios y negó con la cabeza. «Leo, es tu mamá», susurré. «No seas tonto, cariño. Estamos adentro», dijo la voz. Estaba justo afuera de la puerta ahora. «Acabo de hornear tus favoritas, con chispas de chocolate. Se están enfriando». El raspado de abajo había parado. Solo estaba la dulce persuasión de esa voz en la casa silenciosa. Pero la voz estaba mal. Había una perfección terrible en su sonido, como un recuerdo de una voz, y no la voz misma. Entonces vino el golpeteo. Era un sonido suave y húmedo del otro lado de la puerta, como si un trozo de carne golpeara la madera. «Leo, Liam, ¿están bien ahí dentro, chicos? Están muy callados». «Leo», articulé, pero no salió sonido. Estaba sentado en el suelo como un hombre de piedra, sus ojos muy abiertos con una súplica, sin palabras. Parecía algo atrapado. La perilla de la puerta giró, una vez a la izquierda y una a la derecha. Luego empezó a sacudirse con violencia creciente. «Chicos, esto no es gracioso», dijo la voz. La dulzura se quebró entonces y fue reemplazada por un borde duro y rasgado. «Abran la puerta». Un gran golpe sacudió la puerta y el marco gimió en la pared. Me arrastré lejos de ella con manos y pies, hasta que mi espalda estuvo contra la pared opuesta de la habitación. La voz cambió. Habló de nuevo, y era una ruina, algo bajo y gutural que gorgoteaba en su garganta. «S-E-Q-E-S-T-A-N-H-I». El golpeteo húmedo empezó de nuevo, más rápido ahora y frenético. Con él vino un gemido agudo y quejumbroso, un sonido como viento a través de una grieta en el mundo. Y de la oscura rendija debajo de la puerta, un fluido negro y viscoso empezó a filtrarse en la habitación. Era espeso como aceite y llevaba el olor de la tumba, de tierra húmeda y de cosas que se pudren en la tierra. Leo se movió, gateó hasta la cama y se cubrió con las mantas y se convirtió en una forma pequeña y temblorosa en la habitación tenue. Se había metido en su propia oscuridad. Del otro lado de la puerta, la cosa se quedó en silencio. Sabía que no se había ido. Lo sabía en mis huesos. Estaba allí en la oscuridad más allá de la puerta, y esperaba. Mantuve mi espalda contra la pared opuesta y vigilé la puerta. Mi respiración era algo pequeño y asustado en mi garganta. En la cama, Leo era un nudo tembloroso de mantas y miedo. Para mí, esto era un viaje nocturno a esa oscuridad. Para él, era el lugar donde vivía. Una curiosidad de tonto, que ha sido mi ruina más de una vez, luchó con el terror. Una necesidad de ver la forma de la cosa que nos cazaba. Una verdad terrible era mejor que no saber. Avancé con pies en calcetines, y las viejas tablas no susurraron. «Liam, no». Vino una voz de la cama, amortiguada por la tela. «No, no mires». Pero miraría. Me arrodillé en el suelo, y el hedor de la tumba era más fuerte. Bajé la cabeza al frío latón del ojo de la cerradura. Al principio solo había el pasillo tenue, y la luz de luna, que caía en una hoja pálida desde la ventana al final. Luego, entró en la vista estrecha. No era un hombre ni una bestia. Era una cosa hecha de palos y sombra, imposiblemente alta y delgada. Sus extremidades eran las de un árbol de invierno, y su cuerpo era un remolino de polvo y noche sin forma verdadera. Llevaba el delantal floreado de su madre, la tela estirada sobre un espacio hueco donde debería estar un pecho. Llevaba el gorro de caza de su padre, puesto sobre una cabeza que era solo un coágulo de oscuridad en movimiento. No tenía rostro, solo un vacío. En una de sus manos como ramitas sostenía una foto que había visto en la pared, un retrato de la familia. Sostenía esta foto, frente al vacío donde debería estar su rostro, y llevaba la sonrisa de la madre de Leo, como propia. De su cuerpo, extendió un brazo largo y ennegrecido como una ramita y golpeó la puerta. Toc, toc. Me lancé hacia atrás de la puerta y me tapé la boca para evitar que subiera la bilis. Mi mente no podía contener la forma de lo que había visto. Esto no era una criatura que había entrado en la casa. Era la casa misma, un parásito que llevaba los recuerdos robados de los muertos o de los que pronto lo estarían como vestimenta. De la puerta, una nueva voz susurró, y la sangre en mí se heló. «Liam, ¿por qué te escondes ahí? Tu madre está tan preocupada por ti». Era la voz de mi propia madre. Perfecta. La voz que usaba cuando era niño y estaba enfermo de fiebre, el llamado a la cena de una vida que no vería de nuevo. Una ola de nostalgia y horror me invadió porque quería estar en casa y no lo estaba. Y la cosa en el pasillo dio una risa baja, que era el sonido de hojas secas arrastrándose en un camino de piedra. Sabía que había encontrado la parte de mí que era blanda. «Déjame entrar, Liam»,
susurró la voz de mi madre, un sonido de amor y de veneno. He venido a llevarte a casa. Caí de nuevo contra la pared y me deslicé al suelo, y sentí el calor de la vergüenza en mis muslos, donde mi cuerpo me había traicionado. Miré la forma temblorosa en la cama. La botella que había ofrecido no había sido una broma. No había sido una regla, sino una bondad. Una herramienta de supervivencia, porque él lo sabía. Sabía todo. El raspado empezó en la puerta misma. Un sonido lento y paciente, como de una garra afilándose en la madera. Todo el tiempo susurraba mi nombre en la voz de mi madre, y me prometía un fin a todo esto si solo descorría el cerrojo. Las horas pasaron en esa habitación, y la cosa de afuera no cesó su asedio. Habló en las voces de los vivos y de aquellos que no podía conocer. Una galería de fantasmas en la puerta. Ofreció calor y comida. Prometió un fin a la larga noche. Y todo el tiempo raspaba la madera, con una paciencia que era una locura oír. El miedo se había quemado en mí, y dejó una ira dura y amarga. Estaba enojado con la cosa en el pasillo, y con la gente que había construido una jaula para ella, y la llamó hogar. Y estaba enojado con el chico que se escondía en sus mantas y no hablaba. Pasaron horas. Leo, dije. Mi voz era un graznido seco en mi garganta. Leo, despierta. Una forma se movió en la cama. Miró desde la fortaleza pálida de sus sábanas, y sus ojos estaban enrojecidos de miedo. «Se fue», susurró. No se fue», dije. «Necesito saber qué es esto, ahora. Basta de mentiras. ¿Qué es esa cosa?» Se encogió ante el sonido de mi voz. Se sentó en la cama y abrazó sus rodillas al pecho, y no me miró. «No sé qué es», murmuró a la puerta. «Solo lo llamamos el hombre de la noche. Siempre ha estado aquí, desde que mi familia existe. La historia salió de él entonces, un relato roto en la oscuridad. Su tatarabuelo había construido esta casa en terreno profanado, y desde la primera noche había una maldad en la madera y en las paredes. Se había hecho un pacto en esa época, un convenio tácito con la oscuridad. La familia tendría la casa a la luz del día, pero de 9 hasta el amanecer la casa se entregaba a ese otro. «Se siente solo», susurró Leo. Una lágrima cortó un camino limpio en su rostro. «Le gusta jugar, imita a la gente. Usa cosas que encuentra para intentar hacerse un cuerpo. El delantal, el gorro, la foto. Pero se está volviendo más audaz», dijo. Y su voz tembló en la pequeña habitación. «Antes solo hacía ruido. Ahora, intenta entrar. Las reglas bastaban antes. Quédate en tu habitación. No mires, no escuches, pero ahora quiere más». Finalmente, me miró a los ojos, y vi en ellos una culpa tan profunda y fría como un pozo. «Quiere a alguien nuevo». Una verdad fría se asentó en mi alma, y me hirió. La invitación repentina. El miedo en los ojos de sus padres. El pesado cerrojo en la puerta. «Tú me trajiste aquí para él». No quería». La voz del chico se quebró. «Mis padres dijeron que se estaba volviendo demasiado fuerte, que no se conformaría solo con ellos. Dijeron que si tenía a alguien nuevo, alguien no de la familia, tal vez se conformaría. Tal vez nos dejaría en paz un tiempo». Me había traído aquí como cordero al altar. Sus padres no habían salido. Estaban en esta casa, en su propia habitación cerrada, y escuchaban. Rezaban para que la bestia en el pasillo me eligiera a mí. Y entonces, el raspado paró. Los susurros murieron. La casa cayó en un silencio tan profundo que era como si la tierra hubiera detenido su giro. «¿Qué pasa?», respiré. Los ojos de Leo se abrieron. De la planta baja vino un nuevo sonido. El sonido de pies en las escaleras. Pesados, un paso, y el arrastre de un peso muerto. No intentaba engañarnos. El juego había terminado. Los pasos cesaron afuera de nuestra puerta. El silencio duró 3 segundos. Luego un crujido como trueno sonó cuando una gran fuerza golpeó la puerta. La madera se astilló y el cerrojo chilló en su lugar. Crack. Una red de grietas se extendió desde la cerradura. Un polvo fino de madera arruinada cayó al suelo. «Nunca había hecho esto antes», gimoteó Leo. Gateó hacia la esquina oscura de la habitación. «Nunca había intentado derribar la puerta». Crack. El cerrojo fue arrancado del marco como un diente de una mandíbula. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido triste y final. Y en la negrura del pasillo, lo vi. No había vacío. Se había llenado. Su cuerpo era una terrible asamblea de cosas robadas de la casa. Tablas del piso por espinillas y tuberías oxidadas por brazos. Su torso una jaula retorcida de barandillas de escalera. Y dentro de esa jaula vi mi propia mochila, y pulsaba como un corazón oscuro y extranjero. Su cabeza era el reloj de abuelo del pasillo. Se inclinaba sobre su cuello de madera retorcida, y el péndulo oscilaba detrás del vidrio como un ojo salvaje y frenético. Del reloj vino una voz, no una voz sino todas, un coro discordante blando como uno.
La puerta se abrió en sus bisagras arruinadas, y la cosa ensamblada de los huesos de la casa entró en la habitación. Su llegada fue un rechinar de partes, un clic de madera vieja y metal, y el aire se llenó con el olor a aserrín y la tierra profunda de la tumba. Leo gritó, un sonido de terror puro que se perdió en el ruido del avance de la cosa. Un miedo caliente y primal me atrapó, no de un depredador sino de una cosa que estaba mal en el mundo. Tomé un trofeo de vidrio del escritorio y lo lancé con toda mi fuerza. Golpeó el rostro del reloj de abuelo, y el vidrio se hizo añicos en una lluvia de fragmentos brillantes. La cosa retrocedió. Hizo un sonido como todos los relojes del mundo, dando una hora final y calamitosa a la vez. Nos dio un momento. «¡La ventana!», grité. Agarré a Leo por el brazo y lo arrastré, porque era una cosa de piedra. Mis dedos estaban resbalosos de sudor, y se deslizaban en el pestillo de la ventana. No cedía. Había sido pintado en su marco. La cosa se enderezó. El vidrio roto de su rostro atrapó la luz de luna en 1000 puntos locos de luz. Vino por nosotros, su brazo de tubería oxidada levantado para golpear. «¡La cama! ¡Ayúdame con la cama!», grité. La adrenalina lo encontró al fin, y se movió. Pusimos nuestros hombros en la pesada cama de roble, y la volteamos de lado, y hicimos de ella una barricada pobre y endeble. La criatura tropezó con el colchón y sus pies, hechos de patas de silla y otras cosas, se enredaron en las sábanas. Rugió y empezó a destrozar la cama con sus manos, arrancando sus entrañas al suelo. Estábamos atrapados en la esquina de la habitación con la ventana inflexible a nuestras espaldas. El sol, jadeó Leo, y sus ojos estaban salvajes. «Es lo único. Tiene que estar adentro antes de que salga el sol». Miré hacia la noche, y el cielo era un negro profundo y sin estrellas. No teníamos horas. La criatura se liberó de la cama arruinada. Avanzó, lenta ahora, porque sabía que éramos suyos. Levantó una mano hecha de cubiertos de la cocina, los tenedores y cucharas atados para hacer una garra brillante y terrible. Y entonces vi algo metido detrás de su televisor. Era una linterna de alta potencia. Un último pensamiento desesperado vino a mí. Me lancé y tomé el metal frío de la linterna. La cosa estaba sobre mí. Olí el polvo de su cuerpo y vi el péndulo de latón oscilando en su rostro roto. Encontré el interruptor y un gran pilar de blanco lo golpeó de lleno en la cabeza. Chilló un sonido de agonía pura. La luz no lo quemó, pero parecía deshacerlo de sí mismo. Las cucharas de su mano cayeron al suelo. Una tabla de su pierna se partió y cayó. La luz era un veneno para el ser mismo de la cosa. Protegió la ruina de su rostro con su brazo de tubería y tropezó hacia las sombras junto a la puerta. Y en esa habitación comenzó la vigilia más larga de mi vida. Sostuve la luz como una espada, y el haz era lo único que mantenía a la criatura a raya. Leo se acurrucó detrás de mí y gritó cuando se escabullía por los bordes de la habitación. Éramos guardianes de una luz contra una gran oscuridad opresiva, y la fuerza en mi brazo se quemaba, y las baterías que alimentaban nuestra luz no durarían. La criatura atacaría, y yo la repelería con el haz, y esperaríamos, y escucharíamos su respiración en las sombras. Su respiración en las sombras. Las horas pasaron así, en un punto muerto entre la luz y la oscuridad. El haz de la luz empezó a fallar. Parpadeó. «Se está muriendo», jadeé. «Solo un poco más», urgió Leo, sus ojos fijos en la ventana. «Solo un poco más». La criatura lo sabía. Se reunió en la oscuridad, mientras el haz se atenuaba a un triste resplandor amarillo, y con un rugido final y triunfante, cargó. En ese mismo momento, una línea gris pálida se dibujó en el horizonte negro. Era la primera señal del amanecer. La cosa me golpeó, y la linterna fue arrancada de mi mano. Estaba en el suelo, y el monstruo se paró sobre mí, su rostro de reloj inclinado bajo, y vi mi propio rostro reflejado en el arco del péndulo oscilante. Luego, un solo y puro rayo del sol de la mañana atravesó la ventana y tocó la espalda de la criatura. Se congeló. Una quietud profunda la invadió. Luego empezó a desarmarse. La cabeza del reloj se desmoronó en un polvo fino. Los brazos de tubería cayeron de sus hombros y cayeron ruidosamente en las tablas. Las barandillas de su pecho se desenrollaron, la plata robada y la madera astillada, y mi propia mochila se derrumbaron en un montón de cosas simples. En momentos, todo lo que quedó fue este montón de desechos y una fina capa de polvo gris que olía a tumba. El sol entraba por la ventana y llenaba la habitación arruinada de luz. Yacía en el suelo y jadeaba por aire. Leo lloraba contra la pared, un sonido de alivio y de terror. Habíamos sobrevivido. Hubo pasos en el pasillo. No de un monstruo, sino de un hombre. La puerta de la habitación de sus padres se abrió. Un momento después estaban en nuestra puerta. No miraron la ruina de la habitación, ni el montón de escombros en el suelo donde había estado la criatura. Me miraron a mí, y vi en sus rostros no alivio ni alegría, sino solo una decepción profunda e insondable. El horror
no había terminado. Supe entonces que el plan había fallado. El sacrificio no se había hecho. La cosa que era la casa tendría hambre cuando el sol se pusiera de nuevo. Yo era el que se había escapado, y por esto nunca me perdonarían.